Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencias, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Oremos. Padre, te pedimos sabiduría, te pedimos tu unción, tu presencia, para poder aprender más de tu palabra y poder entender cuál es el propósito tuyo en nuestras vidas. Y te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu, con tus dones, para poder hacer el trabajo más efectivamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de los dones de revelación. Los dones de revelación se encuentra la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. ¿Qué objetivos queremos alcanzar hoy? Permitir que Dios forme en nosotros un corazón que escuche su voz. Escuche bien. Permitir que Dios forme en nosotros un corazón que escuche su voz. Comprender que la palabra de ciencia dada por Dios es la que nos revela qué es lo que hay en el corazón de las personas para poderlas ayudar correctamente. Aprender a discernir contra qué nos enfrentamos a diario. Entonces, quiero decirle rápidamente que nosotros, lo que hablamos hace 8 días, cada uno de nosotros tiene un don, por lo mínimo un don que Dios nos ha dado desde el momento que recibimos a Jesús en nuestros corazones. Pero que ese don no podrá ser descubierto si nosotros no buscamos la comunión con Él, si no buscamos su presencia. Es cuando nosotros empezamos a orar, a buscar su presencia, que los dones empiezan a tener, se empiezan a revelar dentro de nosotros. Algunas personas se confunden porque cuando vienen a la iglesia, tal vez fueron a la universidad o tal vez fueron políticos o qué sé yo, hablaron en público, o son maestros y piensan que viniendo a los caminos de Dios, ellos ya están capacitados para obrar. Sin embargo, se dan cuenta que para obrar en la obra de nuestro Dios se necesita el ungimiento del Espíritu Santo y se necesita que nosotros tengamos los dones que Él nos da. Hablamos la semana pasada acerca de los dones, que los dones son dados por Dios como Él quiere. O sea que ningún pastor, ningún predicador puede imponernos las manos y decir, recibe el don de ciencia, recibe el don de sanidad, porque no es así. Algunas personas están confundidas y piensan que ese pastor tiene esa unción. No, lo que sucede es que cuando Dios ya te ha dado un don y alguien lo desata, por decirlo así, lo único que se hace es activar un don que Dios ya te dio. En otras palabras, no podemos pedir dones si Dios sabe que no estamos capacitados para desarrollarlos de la mejor manera o la forma efectiva que Él quiere. Especialmente dentro del liderazgo, nosotros necesitamos aprender a trabajar de la mano de Dios. Y lo que vamos a estar viendo hoy es que dice que son dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Tenemos que entender esto claramente porque no es como el don de lenguas. Por ejemplo, el don de lengua, yo puedo estar orando, puedo estar cantando, o puedo ir caminando, o oír un testimonio y el don de lengua se desata. Empiezo a hablar en lenguas. Es un don que está establecido ya dentro de mí. Pero el palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu es una palabra, es una sabiduría, es un discernimiento que el Espíritu Santo da en determinados momentos con la finalidad de solucionar un problema o tomar una decisión correcta o desenmascarar al diablo o algún espíritu que esté en contra dentro de la iglesia. Entonces, definamos primero qué es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es útil para guiar al pueblo de Dios en una situación específica, en una situación especial, para resolver una situación que es necesaria corregirla. Entonces, la sabiduría la palabra de sabiduría es una diminuta, se podría decir,
palabra que recibimos nosotros del Espíritu Santo para corregir ciertas cosas que necesitamos hacer. Especialmente dentro del liderazgo se necesita nosotros obrar con la palabra de sabiduría. O sea, en otras palabras, el ministerio de ganar almas se necesita la presencia del Espíritu Santo, porque de lo contrario estaremos dañando a la gente. Déjeme decirle que dentro de la iglesia hay mucha gente, y cuando me refiero a la iglesia, no estoy hablando solo de la iglesia nuestra, sino estoy hablando de toda la iglesia en general. Hay mucha gente herida, dañada, porque se usa sabiduría humana en lugar de usar la sabiduría del Espíritu Santo. Hay gente que dentro del liderazgo que experimenta con otro lo que nunca has vivido con sí mismo. Una de las cosas que debemos de aprender dentro del liderazgo es que si nosotros vamos a aconsejar, si nosotros vamos a dar una palabra de sabiduría, tenemos que estar sujetos a Dios, tenemos que estar metidos a la presencia de Dios para que nosotros seamos efectivos y en lugar de dañar a las personas, la edifiquemos para formar una iglesia fuerte. En Eclesiastés a 10:10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un trabajador, o mejor un leñador, tenía un hacha que no tenía filo, se tiene que esforzar más, trabajar más en lugar de tenerla afilada. Lo mismo sucede con una persona que quiere hacer el trabajo efectivo para Dios. Si no depende del Espíritu Santo y si no le pide la sabiduría de Dios, entonces no podrá hacer efectivo el ministerio de Dios. Por ejemplo, aquí les voy a leer algo que el hermano Castellanos habla en su experiencia personal. Dice, una persona puede dedicar toda su vida para trabajar en una empresa y después de muchos años de trabajo, llegar a la conclusión de que se equivocó y que perdió su tiempo en ella. Pero dice, por 7 años, al inicio de mi ministerio en la Misión Carismática Internacional, me enfoqué plenamente en implementar el modelo de celular del pastor Cho, pero sentía que en nuestro medio no funcionaba de manera que tan amplia como en Corea. Este me motivó a buscar a Dios en oración, pues necesitaba una palabra de sabiduría y Dios fue bueno conmigo, pues me enseñó acerca del gobierno de los 12. Entonces pude comprender que para poder pastorear a la iglesia, lo único que necesitaba era tener 12 personas comprometidas con Dios, con la misma pasión que yo tenía y con el mismo deseo de servir a Cristo. Así que Dios me dio la responsabilidad de formar a estas personas. Después de esta revelación, mis ojos espirituales se abrieron. Pude ver con claridad el rumbo que tomaría de ahí en adelante la iglesia, que todo el crecimiento vendría a su debido tiempo mientras se formaba el liderazgo. Eso es lo que hace la palabra de sabiduría. En momentos cuando nosotros queremos servir a Dios, es cuando la palabra de Dios viene sobre nosotros y nos da una dirección específica. Por eso es que el Espíritu Santo es el que debe de tomar las decisiones. La visión G12 por hermano Castellanos, él tenía la intención de seguir la visión del pastor Cho, que él fue el primero que formó las células. Él es de Corea, recientemente el 13 de septiembre, él falleció. Este hombre tuvo una iglesia de más de 1 millón de personas. Ellos hacían campañas donde ganaban hasta miles, 5,000 personas, y dice que él buscaba la iglesia más cercana y le decía, aquí te entrego 500 miembros, imagínense. Eso era un movimiento sobrenatural. Y cuando el doctor Cho recibió esa palabra de sabiduría también, Dios le dijo que trabajara con las mujeres. En Corea la cultura es que la mujer no tiene mucho, ¿cómo se dice? Autoridad, no es tomada mucho en cuenta. Y sin embargo, Dios le dio esa palabra, el Espíritu Santo le dio esa palabra de sabiduría, él lo hizo y logró eso. Entonces el hermano Castellano quiso hacer lo mismo acá, pero él no lo podía hacer. ¿Qué sucedió? Que él empezó a buscar a Dios y Dios le dio la sabiduría, la inteligencia para poder hacer. Eso es el don de sabiduría. En momentos donde tú quieres servir a Dios y quieres ser efectivo y le pides a Dios, Él te dará la palabra de sabiduría. Por eso les hacía hincapié al principio, la diferencia entre un don directo y un don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría viene en momentos específicos, porque lo contrario sería una persona que
lo buscaríamos en todo momento para pedirle una decisión y él diría exacta la palabra. No, es palabra de sabiduría que el Espíritu Santo viene. Entonces, el Espíritu Santo es quien toma las decisiones. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en Hechos, en lo que está ahí en la pantalla, Hechos 15:28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis, pasarla bien. La iglesia primitiva estaba pasando por una situación difícil. Había un conflicto, los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y que hicieran toda la ley de Moisés. Entonces hubo tanta presión dentro de la iglesia. Recuerde que la iglesia de primitiva tenía aproximadamente 150,000 miembros, que era dirigida por Jacob. Entonces, cuando Jacob se encuentra en esta situación, se reúne con el concilio, se reúne con todo el liderazgo de aquella iglesia y empiezan a orar. Pero lo interesante es que ellos piden a Dios que Él les revele. Entonces, por eso Él dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros también. O sea, discernieron que lo que decía el Espíritu Santo era lo correcto y era de él, entonces dijeron, no vamos a guardar la ley porque ya estamos bajo la gracia. Entonces el Espíritu Santo da palabras de sabiduría en momentos claves, en momentos decisivos. Cuando uno tiene liderazgo por muchos años, se encuentra problemas difíciles, problemas matrimoniales, problemas entre hermanos, problemas entre liderazgos. Y uno tiene que vivir siempre pidiéndole al Espíritu Santo que le dé sabiduría para uno poder hacer el trabajo más efectivo. También la palabra de sabiduría tenemos que entender que no depende de un intelecto humano, sino depende de Dios. ¿Se recuerdan de Salomón? Salomón recibió palabra y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? La palabra aquí, corazón entendido, en el original quiere decir un corazón que escucha. Salomón sabía que el secreto de la sabiduría consiste en escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Aprender a escuchar a Dios. Entonces, la palabra de sabiduría también lo que hace es que edifica a la iglesia. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros formamos un liderazgo, nuestro liderazgo no debe de estar enfocado en nosotros mismos, sino enfocado en las necesidades de toda la iglesia. Por eso es que nosotros a veces tenemos que abstenernos de cosas que tal vez no son malas, pero que afectan a los demás. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas que Dios dice. Entonces, resumiendo la palabra de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría es que en momentos decisivos, en momentos claves, en momentos tal vez dentro de tu vida particular, dentro de tu vida familiar, dentro de tu liderazgo que empiezas a hacer, tienes que aprender a depender del Espíritu Santo y bajo decisiones que no sabes cómo tomarlas, pedirle al Espíritu Santo que Él te revele y Él te va a dar palabra de sabiduría para poder hacer el trabajo más efectivo. Ahora, sigamos con el siguiente, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación de un suceso o acontecimiento que no puede ser conocido más que con la revelación del Espíritu Santo. La palabra, a veces nosotros tenemos que entender varias cosas. A veces nosotros como en la iglesia, al no estudiar la palabra, al no estudiar los dones, caemos en muchos engaños. A veces se nos está hablando de fe, de milagros y todo lo creemos. Y a veces no todo es como debe de ser. O de lo otro lado, algunas veces se está viendo milagros, decimos, no, yo no creo, eso debe ser falso. Tenemos que aprender a discernir. Y la palabra de ciencia es la revelación que Dios tiene. Hoy día es más fácil entenderlo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto predicadores que es muy diferente tener el don de sanidad que el don de ciencia. El don de ciencia por lo regular trae una revelación oculta o trae una sanidad específica. Por ejemplo, a veces oímos predicadores que dicen,
Dios está sanando a una persona en este momento con un dolor en su brazo derecho. Levante la mano quien tiene el brazo derecho y las personas levantan la mano y efectivamente son sanadas. Ok, hay que entender dos cosas aquí. Cuando hay palabra de ciencia, significa que algo Dios va a hacer en ese momento. Si yo me muevo en la fe y digo, aquí hay una persona con un brazo derecho que va a ser sanado, puedo estar engañando, puedo estar pecando y puedo estar fallándole a Dios y usando el nombre de Dios en vano, y eso es delicado. Es mejor decir, en el nombre de Jesús yo creo que alguien puede ser sanado hoy si tiene fe, a no usurpar el nombre de Dios. Hoy día se está tergiversando mucho y se está dañando a la iglesia y se está cayendo en fetichismo. ¿Cómo es la palabra? Fetichismo o algo así. Perdón si no la digo bien, pero en algo falso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de persuadir y tratando de ser grandes. Yo antes no entendía, por ejemplo, predicadores como Benny Hinn, como grandes hombres de Dios. Yo decía, ¿por qué ellos no se ponen a orar y que la gente empieza a sanar si ellos ya tienen el don de sanidad? Y entendí que ellos no tienen el don de sanidad, ellos tienen el don de ciencia. Y el don de ciencia es aquel don que tiene que estar demasiado pegado al Espíritu Santo para que en ese momento se diga una palabra específica. Esa palabra también viene en momentos de necesidad. Cuando mi esposa fue sanada, me recuerdo yo que la predicación había terminado, estaban orando ya para finalizar el servicio y la esposa de este pastor, que no es de este país, se paró y ella dijo, aquí hay una mujer con una enfermedad que con un quiste tan pequeñito que los doctores dicen que no le debería de hacer daño. Sin embargo, lleva más de un año que está enferma y Dios dice que te sana. Eso es palabra de ciencia. Haga de cuenta que estaba leyendo la radiografía de mi esposa y cuando ella dijo, en este momento recibe sanidad, habían como unas 7,000, 8,000, no sé cuántas personas, mi esposa cayó como un rayo, como que le hubiera caído un rayo sobre ella sin que nadie le tocara ni le pusiera manos, cayó al suelo y se levantó completamente sana. Entonces, la palabra de ciencia es una revelación que Dios da en un momento específico porque con un resultado que se puede ver instantáneamente. Lo mismo sucede en el otro lado. La palabra de ciencia es aquella palabra cuando, por ejemplo, se recuerdan de Ananías y Zafira. Dijo Pedro, ustedes no han mentido al hombre, le mintieron a Dios y cayeron muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia trae revelación de algo que está oculto o que no está a la vista de la persona y que trae una bendición específica. Entonces tenemos que entender bien eso para no caer en falsos acontecimientos que creemos que es Dios, porque yo le decía a una persona antes, yo puedo pararme en la iglesia y ponerme a predicar y decir, Dios va a sanar a fulano tal, Dios va a sanar a los que tienen, Dios va a sanar, pero eso estaría engañando porque mucha gente va a salir frustrada. No sabemos, recuerden que los dones son del Espíritu Santo. Entonces, el don de ciencia nos da una información que hace que la persona caiga en una convicción. ¿Se recuerdan de Natanael? Cuando Jesús dijo, he aquí hay un verdadero israelita. Y Natanael dice, ¿cómo me conoces? ¿O cómo sabes quién soy? Jesús dice, desde que te vi, eso se le trae la revelación completa. ¿Y qué trajo como consecuencia? Que él se convirtiera totalmente a Dios, sabiendo que Jesús era el Mesías. Entonces, tenemos que entender que la palabra de ciencia, cuando alguien la da, se tiene que ver el milagro. Ahora, cuando hay palabra de ciencia, por lo regular, a mí me pasó bueno, ha pasado algunas veces me dan el testimonio inmediatamente, a veces pasan 2 años y a veces una persona hace poco se acercó a mí y me dijo, hace 10 años usted dijo esta palabra, yo sané, yo le dije, gracias por haberme dicho rápido, después de 10 años. Entonces, pero una vez yo estaba orando y la palabra de ciencia viene con una fuerza tan grande que uno no puede parar de decirla. Yo decía, aquí hay alguien mala de los riñones.
y la persona no quería, no quería levantar la mano, pero al final la levantó y Dios la sanó completamente. Entonces, la palabra de ciencia no es un don que está establecido en nosotros, sino que puede venir en cualquier momento. Y eso nos ayuda para edificar, para poder edificar la iglesia. Ahora, le digo una vez más, tenemos que entender bien don de ciencia, palabra de ciencia, palabra de fe. O sea, podemos movernos en fe, pero si nos vamos a mover, le digo esto porque somos líderes y vamos a estar predicando la palabra y vamos a estar enseñando. Si nosotros recibimos una palabra de ciencia, digámosla, pero si no, no provoquemos algo que podamos atentar contra el Espíritu Santo. Porque yo no puedo llegar a la iglesia y decir, aquí van a ser sanados 2 cánceres hoy, en el nombre de Jesús, y moverme. No, tengo que decirle, he orado y deseo que sean sanados 2 personas. Por eso ustedes cuando yo predico digo, el que esté listo para recibir su milagro lo recibe hoy. ¿Por qué? Porque no depende ni de mi fe, depende del Espíritu Santo y depende de la persona también. Amén. Entonces, el don de ciencia a veces nos sirve también para discernir las situaciones. El hermano Castellano cuenta de su experiencia que dentro de la iglesia, cuando él terminaba y empezaba a ministrar, él podía percibir lo que estaban sufriendo las personas y podía ayudarles. Lo mismo sucedía cuando él tenía su reunión de liderazgo. Él podía sentir en su espíritu que algunos estaban pasando situaciones difíciles y por eso quería ayudar y él recibía la palabra de ciencia y la podía dar. Déjeme decirle, a veces el don de ciencia tiene que estar muy, muy afinado con la humildad, la sencillez y quitarnos toda prepotencia. Porque el Espíritu Santo a veces nos da imágenes en nuestra mente y tenemos que aprender a discernirlas para no poder dañar a alguien. Hay gente que recibe, que Dios le tiene que detener el don porque recibe ciertas imágenes en su mente y las suelta como que ya, es como que ya Dios me está mostrando eso y podemos dañar a las personas. Una persona vino a mí una vez y me causó tan tristeza porque casi una persona que estaba predicando por poco y produce un divorcio porque empezó a decir, veo que hay una mujer en medio de su matrimonio y ellos estaban pasando por una situación complicada. Y hermanos, es delicado todo esto. Hay que tener sencillez, humildad, no querer ser famosos ni grandes, porque eso no es de Dios. Vamos a la siguiente, el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, la palabra discernir significa, puede definirse como reconocer o distinguir entre. Aquí tenemos que entender, o sea, en la picture usted ve ahí todas las ovejas y hay una negra. Eso es fácil de identificar. Pero en la otra ve a todas las ovejas del mismo color y ahí que ven ahí, lobos. El discernimiento es reconocer o distinguir entre 2 cosas. A veces, hermanos, tenemos que entender que dentro del liderazgo puede haber, o dentro de la célula puede haber gente incorrecta, puede haber gente que esté metiendo cizaña a la congregación y podemos pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu significa, a veces yo soy una persona que cuando el Espíritu Santo me hace sentir algo, yo no soy escandaloso, yo no soy esto, pero sí tomo reservas. Yo a mi esposa le digo, mira, esto con esta persona, yo siento algo, no sé qué es, pero siento algo. Al principio mi esposa decía, bueno, tal vez son tus pensamientos, son tus emociones, pero a través de los años ella se ha dado cuenta y ahora cuando yo le digo, mira, esto veo a esta persona, mi esposa ahora sí toma en cuenta y dice, sí, yo ya sé que cuando tienes eso, algo está pasando. Y al final de los tiempos se desenmascara eso, se descubre que esta persona era falsa. Eso necesitamos mucho dentro de la iglesia. Recuerde una vez más, porque a veces se confunde la gente. Discernimiento del espíritu es como la palabra, viene. En momentos específicos, Dios revela. Ahora, hay personas que buscan al diablo en cualquier cosa. No, nosotros no estamos buscando al diablo, ni estamos buscando Judas dentro de la iglesia, ni estamos buscando Pedro. Nosotros estamos buscando
gente como Felipe que busque, ame a Dios y sea evangelista. Amén. Porque hay personas que por cuidar tanto, se quieren tanto que ven que ya el diablo los está atacando. No, el discernimiento de espíritu es cuando usted está trabajando y de repente el Espíritu Santo le revela y le dice, esto está sucediendo, esto está pasando. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, en Hechos 16, habla acerca de algo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo pudo discernir, aunque la mujer estaba diciendo la verdad, porque decía, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la verdad. A veces nosotros, si no tenemos discernimiento de espíritu, nosotros vamos a caer en mentiras, en engaños del diablo. Me recuerdo una vez que nosotros estábamos ministrando liberación a una persona y habíamos ya liberado a la persona, ya los demonios se habían ido y le preguntamos cómo se siente. Y esa persona dijo, oh, yo tengo una paz grande. Ahorita veo que Jesús está viniendo, está descendiendo, sus vestidos blancos. Y dice, tiene un cinto de oro, dice, y unas sandalias. Y empezó a decir, y todos aplaudiendo feliz, pero algo había dentro de mí que no me convencía. Entonces le dije, ¿y qué trae en su cabeza? Y esta persona dijo, trae una corona de oro. Entonces yo me di cuenta que era falso, porque la Biblia dice que Jesucristo no tiene corona, tiene una diadema. Entonces cuando yo dije, no, eso no es Jesús, eres un espíritu de adivinación. Y cuando yo dije, eres un espíritu de adivinación, empezó a manifestarse una vez más. Tenemos que aprender a tener discernimiento, pero para eso necesitamos saber la Biblia, saber qué dice la Biblia para comprobar si lo que está ahí es de Dios o no es de Dios. Bueno, yo creo que hemos llegado al final, ya no podemos seguir adelante, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, recuerden, los dones de palabra de ciencia, de discernimiento de espíritu o de sabiduría vienen en determinados momentos para podernos efectuar. Alguien no puede tener el don de sanidad, pero puede recibir una palabra de ciencia y decir aquí a alguien va a ser sanado y el Señor lo va a sanar. Tenemos que aprender lo que hay. La otra semana vamos a seguir hablando de los dones para entrar a los dones de poder. Pero hoy tenemos que entender, si usted le falta sabiduría, pídasela a Dios. Si usted quiere tener éxito en todo lo que hace, pida palabra de discernimiento de espíritus para saber con quién está enfrentándose, quiénes están a su lado, quiénes no. Dios ha capacitado a la iglesia para ser efectiva. Dios nos ha capacitado para hacer las cosas correctamente. Estaba yo oyendo un mensaje y me di cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Y yo digo, realmente, ¿por qué nos quejamos como iglesia? Simplemente nos quejamos porque no hacemos lo que Dios dice. Dios nos ha capacitado para ser exitosos, para lograr cosas grandes, pero si todas las armas están abandonadas, no logramos nada. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta charla, por tu presencia que se manifiesta en este lugar. Señor, te pedimos por cada persona que está viendo este video, te pido en el nombre de Jesús que la unción tuya venga y le des palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus para poder ser efectivo en el ministerio. Declaramos, Señor, que tu unción es sobre nosotros en este momento y que recibimos por medio de la fe los dones que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Marvin. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Y continuamos con la clase número 2 de esta noche. Seguimos siempre hablando sobre el tema del evangelismo, pero hoy estaremos desarrollando acerca de la fe. Ese será el tema el que estaremos tratando en esta noche. Y dice, la fe es pues la certeza de ¿qué?
de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como cristianos tenemos que tener la plena certeza que todo aquello que nosotros le estamos pidiendo al Señor lo tenemos que visualizar en fe. Y los objetivos que vamos a lograr al final de esta noche, que pretendo que logremos, son entender que la fe es un requisito indispensable para todo aquel que quiera ser parte del reino de los cielos. Entender que a través de la fe podemos conquistar, que dice todo, no algunas cosas. Todo lo que nosotros pidamos lo podemos conquistar a través de la fe. Identificar cuáles son los principales enemigos que atacan nuestra fe y conocer la manera en que podemos ser libres para desarrollar una fe genuina. ¿Es fácil desarrollar una fe genuina? Claro que no, pero cuando nosotros le pedimos a Dios que sea Él el que nos ayude a trabajar en esta área y buscamos su presencia y lo clamamos constantemente, el Señor nos va a ayudar a que cada uno desarrollemos una fe genuina. En Romanos 10:8 dice de la siguiente manera: mas, ¿qué dice cerca de ti? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí en la iglesia le vamos a predicar siempre palabras de fe, palabras que te motiven, palabras que edifiquen tu vida, palabras que desarrollen aquello que Dios tiene para tu vida, pero que muchas veces, como nosotros no lo ponemos en práctica, no podemos desarrollar eso. Todo aquel que desee tener un ministerio de éxito debe vivir siempre en la dimensión de la fe. ¿Por qué? Porque solo a través de ella nuestra relación con Dios se va a fortalecer y nos va a hacer aptos para conquistar todos nuestros sueños. La fe en Dios está por encima de nuestra lógica humana, de nuestra vista humana. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo que nosotros vemos humanamente hablando, o si nos dejamos llevar por nuestra lógica, vamos a perder nuestra fe, porque vamos a poner nuestro enfoque en la circunstancia que estamos viviendo, en lo que estamos atravesando, en el problema que tú estás enfrentando, en tu enfermedad, en tu crisis. Pero aquí es cuando la fe que viene del Señor se puede desarrollar. Generalmente el ser humano, y no me dejarán mentir, nos dejamos llevar por la vista, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar por lo que las promesas de Dios nos están diciendo. El Señor ya dijo, todo lo que tú pidas podrá ser conquistado, pero ¿cómo lo vamos a conquistar? Solamente a través de desarrollar una fe genuina, una fe que de verdad va a ser un cambio en tu vida. Cada vez que escucho el testimonio del hermano Marvin cuando su esposa fue sanada, yo digo, wow, qué fe de esa mujer. En el momento que desataron la palabra, ella lo creyó. Y me recuerda mucho la mujer del flujo de sangre. Esa mujer dice que llevaba 12 años luchando para salir de esa enfermedad en la que estaba. Llegó un momento en que ella decidió, no puedo continuar en esta misma situación. Yo me levanto y voy a ir y voy a tocar el manto de Jesús. Y cuando dice que tocó el manto de Jesús en medio de la multitud, cuando había tanta gente ahí, dice que Jesús dijo, alguien me ha tocado, salió poder de mí. Y los mismos discípulos le decían, pero ¿cómo dices alguien te ha tocado si hay tanta gente? Y él dijo, no sé, pero salió poder de mí. Entonces, cuando nosotros nos levantamos con poder, con fe y con determinación, vamos a tocar el corazón del Señor y el milagro que estamos deseando en nuestra vida será conquistado. Dice en el versículo 9 de Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿con qué? Con el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Por qué nosotros tenemos esa convicción? Por fe, porque la palabra de Dios dice, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la fe podemos dejar nuestras debilidades y nuestras flaquezas en la cruz para vestirnos de la fortaleza invisible del Espíritu de Dios.
La fe nos conduce a salir de un mundo de fracaso y derrota. ¿Para qué? Para entrar a disfrutar del éxito y de las bendiciones que Dios previamente ya tiene para cada uno de nosotros. Entonces nos enfocamos en lo eterno, dejamos de ver el gobierno terrenal y empezamos a ver el gobierno espiritual. Y entonces vamos a tener un nivel de fe por encima de lo que nuestras circunstancias nos puedan estar diciendo. Los siguientes puntos que vamos a desarrollar, el primero es: la fe nos ayuda a entender el origen de todo. La fe nos ayuda a entender nuestro origen. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu origen? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, ahí encontramos este versículo. En Génesis 1:27 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quizás alguien te va a decir en algún momento de tu vida, ¿quién te garantiza eso? La Biblia puede ser cualquier libro que alguien se inventó y lo escribió. Y se los digo porque a mí me lo han dicho muchas personas. Bueno, mi fe es esta. Yo creo que yo provengo de ahí, que el Señor es el que me formó con sus manos, que Él me formó desde el vientre de mi madre. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y que dice, varón y hembra los creó. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Y por la fe podemos entender cuál es ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. La fe en Jesús es lo único que nos va a permitir a nosotros como creyentes tener una vida victoriosa, gozando de las bendiciones de Él, aún en medio de cualquier circunstancia. Y ustedes han sido testigos de cómo en nuestra iglesia, en momentos de crisis, de pandemia y de todo lo que estamos viviendo en este mundo, muchos hemos sido bendecidos. Muchos han podido en este tiempo, digamos, en el que otros están quejándose, pasando muchas dificultades. Muchos en la iglesia han comprado sus casas, sus vehículos nuevos, tienen nuevas oportunidades de trabajo, algunos están trabajando desde su casa, tenemos salud, que es lo más importante. ¿Pero por qué? Porque pusimos en acción nuestra fe y no nos encerramos, no dejamos de ir a la iglesia. Nosotros por fe hemos seguido yendo a la iglesia, aun cuando nos han dicho, enciérrate, cállate. Pero creo que ahora ha sido el momento cuando más nosotros hemos declarado la palabra de Dios y hemos conquistado todo aquello que por nuestras propias fuerzas no hubiésemos podido lograr nunca. Pero a través de la fe, todo es posible, y la fe viene solamente cuando crecemos en la palabra del Señor. En el punto 2 dice, la fe nos ayuda a crecer ¿en qué? En Dios. ¿Alguno ha leído el capítulo 11 de Hebreos? En el capítulo 11 se nos habla de de algunos o de la gran mayoría de los personajes que conquistaron por la fe todo aquello que era imposible poder conquistar. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda a crecer. Dice en Hebreos 1:11, es pues la certeza de lo que se espera. Aquellos hombres esperaban algo que no podían ver. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 2 del capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hasta este día aún se sigue poniendo como ejemplo la ofrenda que Abel dio por fe. ¿Por qué muchos somos bendecidos en la iglesia? Porque por fe ofrendamos, por fe diezmamos, y el Señor nunca se queda con nada. Dios siempre multiplica lo mucho o lo poco que tú siembras para el reino de Dios, siempre vas a obtener una recompensa grande. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. No, dice aquí que este hombre se lo llevó Dios.
quizá algunos lo buscaban. Él no murió físicamente, no murió según dice la palabra, lo traspuso, se lo llevó. ¿Por qué? Porque la fe de este hombre era tan grande, yo no me la puedo ni siquiera imaginar qué grande era su fe para que Dios hiciera esto con este hombre. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vete de aquí, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no preguntó, ¿pero a dónde voy? ¿Qué me espera allá? Él solo obedeció. ¿Por qué? Por fe. Él agarró quizás sus pocas cosas o las muchas que tenía y decidió caminar en fe. Cuando usted y yo decidimos caminar en fe y ponemos esa confianza en Dios, el Señor va a ir delante de nosotros, así como fue con el pueblo de Israel, de noche con esa columna de fuego para darles calor y de día con esas nubes que los cubrían del sol ardiente. De igual manera, el Señor cuando te está diciendo a ti, ve, haz esto, y tú eres obediente y somos obedientes, y esa fe va a ser la que Dios va a desatar esas bendiciones a tu vida. Por la fe dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esa fe lo hizo moverse de donde él estaba, de su zona de confort, ir a ser como un extranjero. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una promesa de parte de Dios, aunque no la podía ver. Él sabía que estaba ahí esa promesa. En la siguiente versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la fe de Abraham. Esperaba ver esa ciudad donde el arquitecto no era nadie terrenal, sino el arquitecto de esa ciudad a la cual él quería llegar era el mismo Dios. Recordemos que nosotros somos extranjeros en nuestra tierra. Pronto el Señor va a venir y si estamos bien con Él, con esa fe genuina y sirviéndole cada día de nuestras vidas, vamos a ir también a esa ciudad donde el constructor es nuestro Dios, esa tierra prometida. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo porque creyó que el que se lo había prometido era alguien fiel. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo tantos años al Señor? Y quizás tú dices, no, esto ya no es posible, ya se salió de todo pronóstico, ya no lo voy a conquistar, ya no lo voy a lograr. Sara ya estaba viejita, Abraham ya estaba viejito y aún así el Señor les cumplió la promesa de darle un hijo. ¿Por qué? Porque les había dicho, de ustedes haré una descendencia grande, incontable, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Entonces, en el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto nos dice que ellos nunca perdieron la fe de lo que Dios les había prometido. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios le dice a Abraham, Abraham, hoy quiero a tu hijo, a ese hijo que yo te dije que por medio de él ibas a tener una gran descendencia, hoy dámelo para ser sacrificado. Pero Dios solo estaba queriendo probar el corazón de Abraham. Abraham no perdió su fe. Yo me imagino a aquel hombre, dice que subió con su hijo, lo iba a entregar en sacrificio. Y quizás en su mente, me imagino yo, que decía, no, pero si el Señor dijo que me iba a dar una descendencia grande de parte de este hijo, pero no importa, aunque yo lo sacrifique, yo estoy seguro que el Señor lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque la fe de este hombre era tan grande. Por algo Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, habiéndoselo dicho en Isaac, te será llamada descendencia. No te desanimes por lo que puedas estar atravesando ahora. Si Dios ya dijo que te va a dar una bendición grande en tu vida, si Dios ya dijo que tú y tu familia van a ser bendecidos en todas las áreas,
sigue creyendo. No importa que te pidan algo en sacrificio, sigue firme, porque el Señor nunca falla en sus promesas para sus hijos. Ahora, tenemos un gran enemigo de la fe. ¿Y quién es el enemigo de la fe? Vamos a ver quién es lo opuesto de la fe y el temor. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, Padre, papito, necesito tu ayuda. Si estás enfrentando algo, tenemos que clamar, Abba, Padre. Cuando estamos pequeños y necesitamos resolver un problema, necesitamos ayuda, ¿a quién corremos? A nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre o a la persona que tenemos cerca que sabemos que nos va a proteger. ¿Y quién es el que nos protege en todo momento, aunque padre y madre nos dejaran y todo mundo te abandone o te traicione o se aleje de ti? ¿Tienes a quién? Al Padre. Y Él dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino nos ha dado un espíritu ¿de qué? De conquista, un espíritu en el que podemos marcar la diferencia en estos tiempos relacionado con otras personas. Dice en el punto 3, fe versus temor. Fe versus temor. ¿Qué es el temor? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido temor en su vida? ¿O enfrentas temores en tu vida? Yo he enfrentado muchos temores en mi vida y uno de los temores más grandes, no lo tenía escrito en mi clase, pero quiero compartírselo rápidamente, es precisamente lo que estoy haciendo ahora, compartiendo estas clases. Mi papi, cuando yo empecé a estudiar, él quería que yo estudiara para ser maestra, para ser una profesora. Y yo le dije, no, eso no me gusta, yo no me siento capaz de estar hablando, de estar dando una clase, de poder darme a entender. Bueno, no sé si me están entendiendo, espero en el Señor que sí, pero eso era uno de mis grandes temores. Y cuando yo termino mi escuela de liderazgo, lo primero que me ponen a hacer es a dar clases a los niños. Y yo temblaba, de verdad temblaba. Cuando me invitaron a ser parte también del equipo de maestros para compartir estas clases, yo decía, no me siento capaz. Pero ahí es cuando yo tuve que poner a prueba esos temores y entregarle ese temor al Señor y decirle, Señor, es que no es con mi fuerza, eres tú el que va a obrar eso que yo necesito en mi vida, vencer ese temor. Entonces, el temor es mirar las circunstancias con los ojos naturales y no con los ojos espirituales, diferente a la fe, ¿verdad? La fe es todo lo contrario. Entonces, para ser ganadores de almas debemos actuar con fe o con temor. Debemos actuar con fe, con determinación, con valentía, creer que el Señor está con nosotros y debemos continuar con esa fe firme. ¿Cuáles son los principales enemigos? Dice, es uno de los enemigos más poderosos que debe enfrentar toda persona que desea tener éxito en cualquier área de su vida. ¿Qué? El temor. Si quiere tener éxito en su vida espiritual, familiar, financiera, social, etcétera, enfrentar el temor. Es una de las causas más determinantes que conducen al fracaso, el temor. ¿Por qué? Porque nos desvía del propósito de Dios, porque nos hace ver la circunstancia más grande que el poder de Dios. Nos hace ver las cosas mucho más difíciles de lo que son. A veces las cosas no son tan complicadas, pero nosotros la vemos tan complicada porque ponemos en primer lugar el temor y después ponemos la fe. Trabaja en equipo con el espíritu de angustia. Cierto que cuando estamos con temor nos angustiamos, nublando los sentidos y bloqueando la mente de las personas. Es el enemigo número 1 del espíritu de conquista. El temor es el enemigo número 1 del espíritu de conquista. El pueblo de Israel, debido al temor, no entraron en la tierra que Dios se les había prometido. Algunos la vieron, estaban tan cerquita, estaban a pasos, pero el temor los paralizó e impide que veamos las bendiciones de Dios, aunque estén tan cercas. Veamos en Isaías 59:10, si ustedes gustan pueden leerlo en su casa. Un ejemplo grande fue Josué y Caleb,
un ejemplo que podemos imitarlo nosotros hoy en día. Ellos estaban en medio de aquel pueblo que fueron los 2 de los 10 espías que enviaron a ver la tierra prometida, la tierra a la que Dios les había dicho que iban a entrar. Pero fíjense que los 8 otros espías dijeron, no, es imposible entrar a esa tierra. Ellos tuvieron temor, se paralizaron. Fue tan grande su temor que dice en el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son de grande estatura. Pero lo que más me impacta es lo que ellos dicen en el versículo 33. También vimos allí gigantes, de hijos de Anac, de raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, al parecer de ellos. ¿Cómo que dice que eran? Langostas, y así les parecíamos a ellos. Muchas veces, tal vez nosotros mismos nos estamos viendo como langostas. Nosotros pensamos que no valemos, pero el espíritu de Josué y Caleb fue diferente al de esos 8 espías. Y dice en el versículo 8 de Números capítulo 14, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de qué, de esa tierra. Les estaba diciendo, quítense todo temor, es una tierra buena, es una tierra productiva, porque nosotros los comeremos como pan. Ellos estaban pensando que ese pueblo se los iba a devorar a ellos, pero Josué y Caleb dijo, nosotros los vamos a devorar a ellos. ¿Por qué le dice? Su amparo se ha apartado de ellos, es decir, Dios se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. Con nosotros está Jehová. Diga usted ahí donde está, conmigo está Dios y nadie va a poder contra mí. Yo voy a conquistar todo lo que él ya prometió a través de sus promesas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Declarémonos libres de todo temor en esta noche. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Declárese libre a través de la fe. Dice, fortalézcase en fe. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, y les invito a que lean junto conmigo este versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué? Dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Él. En los pasos para ser libres del temor. Tomen nota de los siguientes pasos. 1, identifique qué le atemoriza. Tenemos que identificar qué es lo que nos está atemorizando. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que te está atemorizando? Y lee en tu casa Romanos 8:15. Siguiente paso para ser libre. Llegue hasta la raíz del problema. Identifique cuál es el problema, por qué tiene ese temor en su vida. Lamentaciones 5:7. Confróntelo en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10:4. Cuando usted identifique cuál es la raíz de ese problema, confróntelo y declárese libre en el nombre de Jesús. Sature su mente de pensamientos de fe. Dice que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? Las noticias, lo que dice el vecino, lo que estamos viendo, o la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sature su mente de pensamientos de fe, la palabra de Dios, escuche prédicas, escuche alabanzas cristianas, eso va a edificar su vida y su fe va a ser aumentada. Manténgase firme en la fe. No permita que ninguna circunstancia lo saque del propósito de Dios. Cultive la confianza absoluta. ¿En qué? En que el Señor está en control de toda situación. No vea ese problema más grande que el poder de Dios. Declare la palabra, el Señor está en control. Esto es pasajero. Yo veré la gloria de Dios. El Señor se va a manifestar a través de este problema. El Señor se va a manifestar a través de esta enfermedad. El Señor se va a manifestar a través de esta circunstancia. Pero tiene que cultivar esa confianza absoluta y plena en que el Señor se glorificará. Y haga lo opuesto a su temor. Es decir, si usted siente temor, en ese momento declare una palabra de fe. Y verá cómo todo el panorama, todo el ambiente, toda la atmósfera va a ser cambiada. Pero eso solo lo podemos conseguir cuando estamos declarando
constantemente la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que tener fe, porque sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué privilegio. Nosotros somos galardonadores porque le buscamos y creemos en él y confiamos plenamente en que estamos en las manos del Señor. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, pero este tipo de temor era diferente al temor de miedo, era temor de obediencia. Preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Van a haber momentos en lo que tu fe va a ser puesta a prueba y que muchos se van a burlar de tu fe y quizás tú te vas a sentir con miedo y vas a decir, ¿será que persisto? ¿Será que vale la pena? ¿Será que realmente esto viene de Dios? La palabra no dice si Noé dudó o no, dice que lo hizo. Noé construyó el arca sin sentir la primera gota de lluvia. Actuemos a partir de ahora como si ya el milagro estuviera hecho. Y eso es vivir por fe. Actuar como si aquello que tú has visualizado ya lo tienes en tus manos. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí, con la ayuda del Señor. Tengo un video, no sé si me alcanza el tiempo para ponerlo. Veámoslo rapidito, por favor. Espero que les motive más a creer en el Señor y aumentar su fe. ¿Cómo crees? Solo te manipulan para quitarte el dinero. Lo que digo es que cada persona tiene derecho a tener fe en lo que quiera. Tener fe es creer en algo que no existe, créeme. ¿Me compras un mazapán? Te compro todo si puedes hacer algo. ¿Todos? Todos. Extiende la mano. Ok, esto es lo que tienes que hacer. Baja la mano lo más rápido posible y si el mazapán se queda en el aire, te compro todo. Cómprale uno y ya. ¿Listo? Lástima. Te pasas. No, yo no tengo la culpa que les hagan creer que la fe mueve montañas. Por favor, Carlos, ¿sabes mi situación? Juan ya tiene mucho tiempo enfermo y no tengo ni la leche para los niños. No puedo. ¿Algo más, joven? No, gracias. Señora, ¿tiene una lista? Le propongo algo. Le pago todo lo que tiene escrito si su lista pesa más de 1 kilo. En serio, se lo pago todo. Dale todo lo que quiera. ¿Por qué te tardaste tanto? En este momento inclines tu rostro y le digas, así como esta mujer, Señor, tú sabes mis necesidades. La fe de esta mujer fue puesta a prueba.
que de igual manera, Señor, cuando nosotros enfrentemos necesidades, circunstancias difíciles en nuestra vida, que nuestra fe, Señor, sea más grande que cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque sabemos que somos herederos de cada una de tus promesas, Señor, porque creemos en un Dios de los imposibles, en un Dios sobrenatural, en un Dios que ha prometido que todo lo que tocare la planta de nuestros pies será nuestra, Padre. En esta noche yo declaro todo tipo de bendiciones por el poder de tu palabra sobre la vida de cada uno de tus hijos que están conectados, Señor, y que esta palabra se haga vida en sus vidas, Señor, que ellos puedan aferrarse a tu palabra, que ellos puedan crecer en fe, Señor, y como dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ayúdanos a que permanezcamos firmes y buscando constantemente, Señor, esa relación contigo para que podamos agradarte a través de nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria y te damos la honra solamente a ti. Amén.